en forma documental y tiene que decir literalmente que la persona acepta, expresa o expresamente, de manera expresa o expresamente la herencia. Esas serían las palabras que tiene que decir. Si eso no apareciera, ¿verdad? Podría ser objeto de alguna reclamación o de a quien le corresponda cumplir con algo que aquí se derive, manifestar y decir, mire, como no se hizo y no dice que sea de manera expresa, no procede, ¿verdad? Y un juez lo daría por válido. Así como el registro de la propiedad cuando le llevamos una compraventa, por ejemplo, de bien inmueble o un mutuo con garantía hipotecaria y no hay una cláusula que diga se acepta expresamente la hipoteca que se constituye, ¿verdad? Palabras más, palabras menos, porque la redacción puede ser distinta, pero la palabra expresamente, perdón, tiene que estar. Ahora, no es lo mismo que sea expreso a que sea tácito. Y aquí la ley nos está dando esas dos opciones. Luego, en el siguiente artículo se establece que el heredero acepta expresamente la herencia manifestándolo al juez. Pero recordemos que el proceso sucesorio no solo se diligencia ante el juez, ¿verdad? Puede ser también ante un notario. Y también podrá hacerlo pidiendo la posesión de los bienes. Todo esto sería mediante escritos, ¿verdad? O usando el título o la calidad de heredero en un instrumento público. Es decir, que comparece en algún instrumento público con la calidad de heredero, ¿verdad? En ese sentido, al hacer expresamente, pues tendría que constar de manera escrita. Al ser tácitamente, en el 1028 se establece que se acepta el acto de aceptación del heredero en forma tácita se daría cuando éste entra en posesión de la herencia o practica otros actos para los cuales no tendría derecho sin ser heredero. Imagínense ustedes, ¿verdad? Un heredero que va y realiza los cobros de los arrendamientos o se hace presente en la empresa, ¿verdad? Y empieza a tener dirección y mando en la misma. En ese sentido, ¿verdad? Él lo está haciendo facultado, ¿verdad? Posiblemente porque ya tiene una designación de esa calidad. En el 1029 se establece también que la herencia instituida a favor de personas jurídicas, menores o incapacitados, al necesitar esta representación, obviamente, ¿quién la va a ejercitar? La va a hacer el representante legal que corresponda. Ya ustedes hicieron en su momento el primer semestre, cuando hablábamos de las personas jurídicas, un ejercicio en el cual ustedes revisaban de quién representa una iglesia, cómo se acredita la representación de un menor, cómo se acredita la representación de de un representante legal de una persona jurídica de tal categoría, sabiendo, ¿verdad?, que hay de muchas. Por ejemplo, la representación que ejercita un funcionario público, un ministro, el mismo presidente de la República, un alcalde, un representante legal de una iglesia, etcétera, ¿verdad? En sociedades mercantiles, sociedades civiles, un COCODE, un sindicato. Imagínense todas las variantes de personas jurídicas que hay. Y en el caso de los menores, sus padres, ¿verdad? O quien tenga la guardia, la patria potestad. Y en el caso de los incapacitados, también aquel que hayan designado que lo represente. Entonces, como ellos no pueden actuar, lo tiene que hacer quien lo represente legalmente. Siempre que veamos que haya representación legal, nosotros tenemos que calificar esa representación legal, a ver si es suficiente y válida para el acto o contrato, por ejemplo, el que estuviéramos hablando. Entonces, si se da eso, ¿verdad? Tiene que haber esta intervención. Si lo que se va a dar no es la aceptación de la herencia, sino es la renuncia a estos mismos menores o incapacitados,
¿verdad? O un ausente, imagínense ustedes, deberá hacerse con aprobación judicial y con intervención de la Procuraduría General de la Nación. ¿Por qué? Porque todas las acciones, actos o contratos que se vayan a hacer en los que se obligue o se pierdan derechos en favor de estos, ¿verdad? Menores incapacitados, es un juez el que lo tiene que autorizar. Más adelante ustedes van a ver que hay un proceso que se llama disposición de bienes de menores incapaces y ausentes. Y en ese caso, ¿verdad? Se puede disponer de los bienes de estos con intervención judicial. Igual aquí, si lo que se pretende es renunciar a una herencia, se puede hacer, ¿verdad? Porque por alguna situación no aparentemente conviene. Yo no creería que se justificara, pero si se puede, hay que írselo a justificar a un juez, ¿verdad? Tendrá ante el juez, con intervención de la PGN, que defenderá los derechos correspondientes, establecer si procede o no procede. La aceptación de la herencia, fíjense, aquí es importantísimo en el 1030, porque la aceptación de la herencia es un acto importante dentro del proceso sucesorio, ¿verdad? Y ¿por qué? Porque ahí es donde se va a definir a quién se le va a transmitir esos bienes. Así como se acepta, se puede renunciar, pero esa aceptación, fíjense, no puede ser de manera condicional. Recuerdan ustedes, ¿verdad? Que el testador sí puede colocar condiciones, cierto tipo de condiciones en el testamento, pero el que recibe no puede establecer condiciones para aceptar, ¿verdad? Porque la ley no lo permite. Ustedes lo están leyendo aquí en el 1030. Y tampoco podrá hacerse parcialmente, es decir, acepto esto con la condición tal o no acepto esto, ¿verdad? Porque puede haber, por ejemplo, algunos bienes u obligaciones, ¿verdad? Que no se quieran aceptar y solo recibir beneficios. Y eso no es así, ¿verdad? Incluso recuerdan ustedes que si se repartieran legados toda la herencia, las responsabilidades y las cargas y las obligaciones van a tener que repartirse entre los legatarios. Es lo que se conoce como legatarios herederos o sí, legatarios herederos, reconocidos como herederos, aunque sean legatarios. Entonces, esto tengámoslo claro, ¿verdad? Que no puede hacerse condicional ni parcialmente. El término para aceptar la herencia, esto es bien importante porque uno siempre le pregunta a las personas, ¿al cuánto tiempo posterior a que el fallecimiento se debe iniciar el proceso sucesorio? Pues debería ser inmediatamente, ¿verdad? Lastimosamente en nuestra cultura está mal visto que las familias estén discutiendo temas de la herencia cuando están en el funeral, pero también es muy conocido, ¿verdad? Que las personas a veces ni se reúnen, nunca tienen tiempo, ¿verdad? Y el funeral es el momento en el que las personas, aunque sea grotesco, ¿verdad? Es donde se reúnen. Hay familias que solo se reúnen en esos momentos, ¿verdad? A veces. Pero en la ley está establecido que hay un término para aceptar la herencia y este es de 6 meses desde la muerte del testador. O sea que no es descabellado que uno de los herederos, ¿verdad? Convoque a los demás y les digan, miren, tenemos que hablar qué va a suceder con estos bienes que eran del fallecido, ¿verdad? Sea de forma testamentaria o intestada. Si es de manera testamentaria y hay un albacea designado, pues este es el que ejerce esa función, ¿verdad? Pero cuando es intestado, pues ahí es donde alguien tiene que tomar la dirección de esto, ¿verdad? Entonces va a ser dentro de esos 6 meses, desde la muerte del testador, en que se tendría que iniciar. Y fíjense que digo tendría, porque las personas son pocas las que hacen este procedimiento en tiempo.
De hecho, en el pasado, tomando en consideración que acaba de dejar sin efecto el impuesto de herencias, legados y donaciones, había personas que buscaban los servicios profesionales de los notarios 25 años después de que la persona ha fallecido, imagínense ustedes. Y sucedía algo, ¿verdad? Que como es un impuesto que había que cubrirse y había un tiempo para iniciar el proceso, las multas por ese inicio tardío del proceso a veces hacían elevar el valor, era el impuesto tal vez más caro que el valor del bien, ¿verdad? Y eso traía problemas porque nadie quería asumir los costos de ese pago de impuestos, ¿verdad? Más adelante vamos a ver el tema de la fase fiscal, que ahora ya fue suprimido por la ley, ¿verdad? Pero que tenía esto mucho que ver con asumir esa responsabilidad. Imagínense ustedes que había casos en los cuales las personas decían, mire, es que fíjese que nosotros queremos iniciar el proceso sucesorio, pero somos los nietos, porque la propiedad en realidad estaba a nombre del abuelito, ya hasta los hijos habían muerto del abuelito, ¿verdad? Y los nietos ya en su adultez mayor estaban tratando de solventar. Entonces, había que hacer un montón de diligencias, juntar a las personas, ver que estén de acuerdo. Entonces, son procesos bien problemáticos y sobre todo si hay alguien que no está de acuerdo, ¿verdad? En sucesión hereditaria, recordemos que ese es un principio básico que tiene que considerarse. Si la persona estaba dentro del territorio nacional, son 6 meses para iniciarlo. Si no estaba en el territorio nacional, 1 año, ¿verdad? Si estaba en el extranjero. Si pasa el término de la aceptación sin que nadie se presente a reclamar la herencia, ni haya heredero a quien manifiestamente pertenezca o han renunciado, ¿verdad? A los que tenían derecho a ella, la herencia se declarará vacante. Esta es una figura muy interesante, no tan desarrollada en libros, en documentos, porque la herencia vacante es la declaración de los bienes hereditarios sin heredero. Y al no haber heredero, ustedes van a darse cuenta que en el testamentario pues no hay tanto problema, salvo que todos hubieran renunciado. Pero en el intestado, ahí sí, la ley llama a suceder a ciertas personas y si ninguna está o ya ninguna vive o todas renunciaron, ¿verdad? ¿Qué va a suceder? Si no hay heredero, la herencia se declara vacante. Y la vacancia es en favor del Estado y de las universidades del país, ¿verdad? Entonces, no hay mucha información de cuántos bienes el Estado ha recuperado en ese sentido, cómo se han distribuido. No hay, lastimosamente, demasiada información en ese sentido, más que lo que la ley manda, ¿verdad? Que la herencia se declara vacante y será el Estado el que diligenciará todo para que pase a su favor, ¿verdad? Y a las universidades del país como lo manda la ley, basándose en el procedimiento que para el efecto establece el Código Procesal Civil y Mercantil, que en su momento ustedes van a estudiar cuando estudien procesal civil. Bueno, una vez aceptada la herencia, el heredero es el propietario de ella desde el momento de la muerte del causante. Quiere decir que si hay impuestos que pagar, obligaciones que cumplir, es a partir de ese momento que ya se le declara a él propietario, ¿verdad? Va a quedar después anotado en el registro de la propiedad o en los distintos registros o libros o lo que corresponda, ¿verdad? A efecto de que se establezca a quién le corresponden todos los frutos, ganancias o pérdidas en su caso, ¿verdad? Entonces, ese artículo 1032 es importante porque es el que nos dice desde cuándo le corresponde al heredero la titularidad y en consecuencia sus derechos y obligaciones, ¿verdad? De dichos bienes que entraron en la masa hereditaria. Pero también la herencia puede renunciarse, ¿verdad? Las herencias y los legados podrán renunciarse por aquellos
que tengan libre disposición de bienes. El término para renunciar a la herencia es el mismo que la aceptación y la renuncia debe de ser expresa y hacerse por escrito ante un juez o por medio de escritura pública. Cualquiera pensará, licenciada, pero habrá gente que renuncia a las herencias. Sí, sí, hay mucha gente que renuncia a su derecho a la herencia y se la cede, por ejemplo, a un hermano su derecho, ¿verdad? O renuncia a su derecho y pues eso hará que se reparta lo que le correspondía entre otros. Puede haber distintas razones por las cuales una persona renuncia a la herencia, ¿verdad? Puede haber, puede ser que no tenían buena relación con el testador, ¿verdad? Y no quieren recibir nada de ellos. Existe esa situación, ¿verdad? Y para eso está la figura de la renuncia de la herencia. En el 1035 se establece que, si bien es cierto, la renuncia de la herencia solamente no priva al que la hace de reclamar los legados, porque puede decir, yo renuncio a la herencia, pero acepto el legado, ¿verdad? El acreedor, incluso del heredero o legatario que renuncia a la herencia o al legado, puede reclamar, imagínense, la parte que cubra su crédito. Puede decir, yo me quiero cobrar de esa herencia que le está reclamando. Si el que es llamado en una misma herencia por testamento o intestado renuncia, se entiende que renuncia a las dos. Renuncia al intestado y renuncia al testamentario, porque puede ser un proceso mixto en el que parte de los bienes está en el testamento, pero otra parte está intestada, entonces se entiende que si renuncia, renuncia a las dos, ¿verdad? Si alguno tuviera interés en el que el heredero declare si acepta o renuncia a la herencia, ¿verdad? Podrá pedir, pasados 9 días de la apertura de esta, que el juez fije un plazo que no exceda a 30 días para que él haga su declaración, bajo apercibimiento que si no lo hace, se tendrá la herencia por aceptada. Aquí hay algunos aspectos que quiero mencionarles, ¿verdad? Que las personas que quieran renunciar van a tener que manifestarlo de forma escrita, ¿verdad? Si a alguien le conviene, por ejemplo, a un acreedor alimentista, alguien que tiene derecho a alimentos, ¿verdad? Le conviene que se aclare si se acepta o no se acepta la herencia, se lo puede pedir a un juez, ¿verdad? Y aquí está el procedimiento para hacerlo. Y acá es importante anotar que establece la ley que se tenga que declarar o manifestar bajo apercibimiento, que quiere decir advertencia, de que si acepta o no acepta la herencia. ¿Por qué? Porque basado en ello va a hacer que el siguiente paso proceda, ¿verdad? Decirle, señor juez, como él no aceptó la herencia, pues yo vengo en representación, por representación, mejor dicho, del derecho que me corresponde, porque me aplica, o porque vengo a cobrar un crédito que en mi favor, ¿verdad? De esa persona que no quiere aceptar, podría darse eso. Y aquí les anoto yo que esta prescripción es adquisitiva positiva, porque fíjense que son pocos los casos en la ley en los que la ley le dice a uno, mire, si usted no se manifiesta, pierde o gana el derecho. La ley por lo regular, si la persona no se manifiesta en favor, digamos, pierde el derecho. Aquí es al contrario. Aquí es una prescripción adquisitiva positiva, porque si ustedes leen, dice que se le deberá hacer, requerir su declaración bajo apercibimiento, es decir, advertencia, que si no lo hace, se tendrá por aceptada la herencia. Es decir, que aquí el silencio de la persona que no manifieste su rechazo a aceptar la herencia, es decir, su renuncia, se tendrá por aceptada. Es decir, de oficio la ley le está diciendo, si no se manifiesta, se tendrá por aceptada. Entonces, este es un tipo de prescripción positiva donde se adquiere el derecho.
Y cuando ustedes estudien toda la ley, van a encontrar este tipo de situaciones que en su mayoría son negativas, porque le dicen, si usted no lo hace, si no se manifiesta, si no hace esto, si no hace aquello, pierde el derecho. Aquí no, aquí se adquiere el derecho. Por eso es importante que hagan tal vez alguna anotación en alguna esquinita de su ley de que este es un tipo de prescripción positiva adquisitiva, ¿verdad? Porque es en favor de, no es para quitar derechos, sino para reconocer el derecho. Si el heredero renunciara a la herencia en perjuicio de sus acreedores, es decir, que lo está haciendo con la intención de que los acreedores no se cobren con eso que a él le iba a corresponder, pueden los acreedores, siempre que sus créditos fueran anteriores a la renuncia de la herencia, pedirle al juez que los autorice a aceptar en nombre de aquel. Imagínense hasta dónde va la facultad de un acreedor, ¿verdad? Hasta decir, yo acepto la herencia en nombre de él porque me debe esto, ¿verdad? En tal caso, la aceptación solo aprovechará a los acreedores hasta el monto de sus créditos, correspondiendo el exceso, si lo hubiere, a los herederos que sean llamados por la ley. Los herederos llamados por la ley siempre van a ser los que la ley establece, por ejemplo, en un proceso intestado, ¿verdad? El que deba entrar en posesión de la herencia por la renuncia del heredero puede oponerse que esos acreedores, ¿verdad? Si le corresponde el derecho de representación a alguien y los acreedores se quieren cobrar, él puede decir, ¿verdad? No, yo me opongo, pero él tendrá que pagar los créditos que aquel tenía que cubrir. Complicado, ¿verdad? Pero recuerden ustedes que en cuestiones de cumplimiento de obligaciones, alguien tiene que cumplir, ¿verdad? Cuando se compromete uno en una obligación, hay algunas que prescribirán o terminarán o expirarán con la muerte de la persona o con su renuncia o con cualquier otra cosa, pero hay muchas que no, incluso se transmiten, ¿verdad? Entonces vean esto qué importante. Y como pueden ver, hemos llegado ya a la finalización no la finalización, sino a la terminación de esta clase, y quise hacerles acá un resumen para que vean ustedes que ya vimos lo que es derecho y proceso sucesorio, ya hablamos de la diferencia entre un testamentario y un intestado, aunque todavía nos falta una clase que es la de los albaceas, que es la próxima semana, para entrar al sucesorio intestado. Vimos también la figura de los testamentos y sus variantes, sus formalidades, la diferencia entre una herencia y un legado y cómo debe de estos aceptarse o renunciarse. En su momento también vimos las herencias condicionales, ¿verdad? O las condiciones que se pueden establecer y no se pueden establecer. Y la figura de las indignidades, ¿verdad? Motivos por los cuales una persona ya pierde su derecho a suceder. Entonces, como les decía, esto es lo que nosotros ya hemos visto. La próxima semana vemos la figura importantísima del albacea para entrar a desarrollar el tema del proceso sucesorio, pero de manera intestada, donde ahí sí ya no tiene disposición el testador, porque como él en vida no lo quiso hacer, ¿verdad? Él en vida no quiso disponer qué iba a pasar con sus bienes después de su muerte, ni lo hizo en vida, ni lo hizo en testamento, en una donación, por ejemplo, ¿verdad? Ni lo hizo en testamento, pues ahí sí va a aplicar el sucesorio intestado. Unos aspectos que quiero indicarles, ¿verdad? Para que los tengamos claros, es que el testamento, si no cumple con el elemento formal y de solemnidad que la ley manda, no tiene validez. Una cosa tan sencilla como no consignar hora en la escritura donde se está otorgando el testamento puede dejarlo sin valor. Nulidad de dejarlo sin valor, ¿en qué vía? La vía para dejar sin efecto los instrumentos públicos, y el testamento no es una excepción, es la vía civil, ¿verdad? Mediante
atacar los elementos en unos casos de forma y en otros de fondo, ¿verdad? Pero es la vía civil a través de la nulidad. Si bien es cierto, existe la falsedad, ¿verdad? Que es en la vía penal, lo que se persigue en falsedad es la imposición de una pena, ¿verdad? Además de que el documento se declare que es falso y que servirá eso para que se declare nulo, pero son procedimientos paralelos porque la vía penal no es la vía civil, ¿verdad? Eh, el, el testamento común abierto va en escritura pública para su validez y si el testamento es cerrado, el acta de otorgamiento va en la cubierta de la de donde se introdujo el testamento cerrado, ¿verdad? Y esa transcripción va en el protocolo. Transcripción que debe ser firmada tanto por el testador como también por los testigos correspondientes. Los requisitos de toda escritura pública los vamos a encontrar en el artículo 29 y 30 del Código de Notariado, pero además específicamente en el 42 del Código de Notariado. Y lo que ya hemos estado viendo del Código Civil, ¿verdad? Que hemos estado desarrollando en estas semanas anteriores. En un testamento no solo se puede disponer de aspectos patrimoniales, sino también se pueden reconocer hijos, instituir fundaciones, establecer el derecho a alimentos y establecer tutela, ¿ya? Y en un testamento va a intervenir el elemento personal, el testador, o sea, no se puede hacer testamento sin testador. Y aquí no se admite representación. No puede no haber testigos porque la ley exige la presencia de los testigos correspondientes, denominados instrumentales, que para el testamento común abierto son 2, y si la persona es ciega hay que agregar un tercero, ¿verdad? En notariado van a ver ustedes oportunamente, si Dios no lo permite, el otro semestre, que hay diversidad de testigos, ¿verdad? Hay testigos de conocimiento, que quiere decir que van a dar fe de que la persona no cuenta con documento de identificación, pero dice llamarse tal o cual, ¿verdad? Es una forma de identificar con el testigo de conocimiento. Hay testigo a ruego, que es el que va a intervenir cuando la persona no sabe o de momento no puede firmar, ¿verdad? Pero ¿cuándo va a suceder eso? Bueno, cuando la persona no sabe o de momento no puede firmar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque tiene la mano enyesada, porque no sabe leer y escribir, etcétera, ¿verdad? Pero a estos testigos instrumentales son requeridos por la ley para que ayuden al notario a establecer que la persona está dando declaración de última voluntad, ¿verdad? Son esos testigos que la ley, en caso de reclamación, va a pedir que comparezcan junto con el notario, ¿verdad? Para manifestar si la persona de forma voluntaria se presentó a otorgar su testamento. Ambos, ¿verdad? Testigos, así como el testador y el notario, deberán en un solo acto, no en forma separada ni en distintos momentos, suscribir el testamento, ¿sí? Puede haber también intervención de otra figura que es la del intérprete, ¿verdad? Cuando el testador no sabe el idioma español, porque el testamento se va a suscribir en idioma español. Esos son algunas generalidades y aspectos de importancia que tenemos que considerar en el tema de los testamentos. Otros aspectos de importancia. Cuando una persona acude con el notario a otorgar un testamento, el notario está obligado, fíjense ustedes, a realizar obligaciones previas, valga la redundancia, y obligaciones posteriores. Quiere decir que antes de firmar el testamento se tiene que hacer y después de firmar el testamento se tiene que hacer. Una de las obligaciones previas es identificar al compareciente.
que sea mayor de edad, que esté en el pleno uso de sus facultades, todo lo que la ley nos obliga como notarios a verificar. Y no solo con el testamento, eso, todas las escrituras. Hoy vamos a empezar a ver actos y contratos en los contenidos extras y ahí van a ver ustedes que siempre hay obligaciones previas y posteriores. Como les decía, corroboración y dar fe de la capacidad mental del testador. Artículo 42, numeral 4 del Código de Notariado. Si se establecen legados, acreditar el derecho respectivo de propiedad, ¿verdad? Que ahí se indique, ¿verdad? Y estar reunidos todos en un mismo acto, ¿sí? Eso es lo que previo a la suscripción del testamento o al momento de la lectura, la firma, porque es un acto solemne, ¿verdad? Que se va a hacer, vamos a proceder a hacer estas verificaciones. Una vez que nos hemos sentado, procedemos a la lectura del testamento según el tipo de testamento, como nos manda la ley. Se hace la lectura, se hacen las advertencias, se hacen las declaraciones, ¿verdad? Se verifica y dice que cada cláusula es, cuando ustedes lean el modelo del testamento van a ver, ¿verdad? Cómo es que va eso desarrollado. Pero ahí se establece, ¿verdad? Que viendo y oyendo al testador y confirmando y verificando que cada cláusula es su manifestación de la voluntad. No de la voluntad de los hijos, de los herederos, del cliente que los llevó a ustedes, el que los llevó y les dijo, mire, él va a hacer su testamento. No, porque ellos no tienen que estar disponiendo de nada. El único que puede disponer es el testador, ¿verdad? No puede entrar el testador con su esposa, no se puede hacer, ¿verdad? Ellos podrán platicar aparte, ¿verdad? Pero en el momento del otorgamiento del testamento solo pueden estar los intervinientes, que es el testador, los testigos instrumentales que manda la ley, si es necesario intérprete y el notario, nadie más, ¿verdad? Por eso les decía yo que imagínense que tan secreto y protegido está esa secretividad que ha dado eso pie incluso a que la entidad tributaria, ¿verdad? Fiscalizadora, no pueda acceder a una inspección del protocolo del notario, ¿verdad? Hasta eso se toma en cuenta, ¿verdad? Que puede ahí haber un testamento y que, por lo tanto, esa información se debe de resguardar por el notario mientras el testador viva. Una vez que el testador fallezca, pues ahí sí pueden hacer las consultas correspondientes y incluso cuando el testamento se va a mandar la copia al archivo de protocolos, aquí como ven ustedes, debe ir en plica, una plica sellada, en un sobre sellado, a manera de no descubrir el contenido del testamento. Y eso nos lleva a las obligaciones posteriores, ¿verdad? Remitir el testimonio especial al Archivo General de Protocolos. Siempre que los notarios decimos testimonio especial, quiere decir fotocopia o transcripción del documento, ¿verdad? De la escritura pública. Pero como estamos hablando de un testamento, no puede ir visible. Entonces, la ley nos manda que vaya dentro de una plica, ¿verdad? Protegida esa información. Se hará pública, única y exclusivamente después que el testador muera. Asimismo, hay que remitir avisos al registro de la propiedad para que dentro del proceso sucesorio posteriormente se pueda establecer que sí se otorgó testamento y no pueda dar esto lugar, ¿verdad?, a otras impugnaciones. Entregar al testador el testimonio, a él sí le podemos dar nosotros la copia y él será responsable de entregársela a quien él mejor disponga, ¿verdad? Y obviamente el pago de nuestros honorarios. Esas son las obligaciones previas y posteriores. Y acá yo les presento un resumen de lo que es el proceso sucesorio. Ustedes van a hacer una investigación, me parece, no sé si ya la hicieron en la tarea 1 o la van a hacer en la tarea 2, donde van a entrar más a detalle a ver esto, pero
el proceso sucesorio siempre había estado explicado doctrinariamente como 3 fases que se tenían, en las cuales en una actuaba el notario, en otra tenía que ver el tema del pago del impuesto y en una última fase el tema registral, que es ya la anotación en el registro de la propiedad o en los distintos registros según el tipo de bienes que se esté hablando, ¿verdad? En ese sentido, tenemos que saber, ¿verdad?, que recientemente el Congreso de la República pues dejó sin efecto el impuesto de herencias, legados y donaciones que por muchos años se estuvo aplicando y cobrando, ¿verdad? Y que eso impedía también que muchas personas hicieran los procesos sucesorios porque veían como problema el pago del impuesto, ¿verdad? En algunos países esto se sigue haciendo, en otros ya no, ¿verdad? Porque hay criterios y criterios, ¿verdad? Para establecer de que esto no se tenía por qué eh, colocarle un impuesto, ¿verdad? Pero en la actualidad van a encontrar todavía ustedes en los libros que todo se desarrolla en las 3 fases, fase notarial, fiscal y registral, pero tomando en consideración que esto ya fue dejado sin efecto de las normas legales, pues todo lo que tenga que ver con la fase fiscal queda sin efecto. Fase fiscal que, por cierto, no la tenía a su cargo, ¿verdad?, la Superintendencia de Administración Tributaria, sino estaba a cargo del Ministerio de Finanzas Públicas a través del Departamento de Herencias, Legados y Donaciones, con aprobación de la Contraloría General de Cuentas. Yo aquí tuve una alumna que trabajaba cabal en el área de Contraloría y nos decía, ¿verdad?, que ellos hacían el trabajo, pero ahora con el conocimiento de derecho que estaba adquiriendo ella, pues ya sabía el porqué de esos expedientes que se analizaban, ¿verdad? Porque la función que ejercía la Contraloría era de aprobación de la liquidación fiscal que para el efecto realizaba el Ministerio de Finanzas a través del Departamento de Herencias, Legados y Donaciones. Y fíjense que hay 2 momentos en los que o 3, mejor dicho, en los que el proceso sucesorio puede tener problemas en cuanto al tiempo que se tarda, ¿verdad? El proceso. Y uno de ellos era la fase fiscal. Ahora, pues con el tema de que ya no se va a pagar este impuesto, ¿verdad? Y ya no va a existir esta fase, pues se considera que se va a facilitar esto, ¿verdad? Y sería un obstáculo menos para llevar a cabo los procesos sucesorios, el tema del pago del impuesto, porque como les decía, si ustedes todavía tienen oportunidad solo como cultura general, ¿verdad? Y antecedente histórico, denle una breve lectura a la Ley de Herencias, Legados y Donaciones para que ustedes vean cómo es que esto operaba. Mientras el parentesco era más lejano, el impuesto era mayor y el impuesto era menor cuando el parentesco era más cercano, ¿verdad? Pero era un tema de que sí se tardaba su tiempecito aquí en la fase fiscal. Esto entonces ahora ya está sin efecto, ¿verdad? Y vamos a enfocarnos en la fase notarial o judicial también. Recordemos que este proceso se hace judicialmente, pero la fase judicial ustedes la van a aprender en el proceso, en el curso de Derecho Procesal Civil y Mercantil, porque aquí yo estoy adelantándome a explicarles la fase notarial que en su momento van a estudiar ustedes en el curso de Derecho Notarial en el 6º semestre, ¿verdad? De cómo se diligencia el proceso sucesorio notarialmente. Pero aquí yo les puedo adelantar diciéndoles que dentro de la fase notarial, que es más fácil hacerlo así que en sede judicial, porque en el juzgado tienen otros procesos que llevar, ¿verdad? Y no se les está pagando por ello. Por supuesto, les paga el Estado, pero no tienen un volumen de procesos sucesorios. Pero los procesos sucesorios notariales son rápidos en la vía notarial, en la fase notarial, porque el notario le están pagando, ¿verdad? Y él tiene interés de que todo salga luego.
En ese sentido, lo primero que se define en una fase notarial es si es intestado o si es testamentario o es mixto, ¿verdad? Porque en base a ello es que se va a iniciar el proceso. Vamos a iniciar siempre con un acta notarial de requerimiento. Luego el notario va a emitir una primera resolución y una notificación diligenciando el proceso. Se procede luego a dar aviso al registro de procesos sucesorios, indicando que se ha iniciado el proceso sucesorio con los quienes lo están pidiendo y quién es el causante, ¿verdad? Para que en caso de que aparezca otro queriendo hacer un proceso sucesorio, ya existe uno radicado, ¿verdad? Y si hay conflicto entre cuál tiene más derecho en un juzgado, pero en otra vía, lo tendrán que ir a dilucidar. Pero en la vía de la jurisdicción voluntaria ya no se podría, ¿verdad? Hasta que se resuelva a quién le corresponde el derecho. En ese sentido, se da ese aviso al registro de procesos sucesorios en el cual se indica, ¿verdad?, que se han radicado diligencias de proceso sucesorio ante mis oficios por tal. La información, ustedes cuando hagan la investigación van a ver cómo es ese aviso que se va a hacer. Y aparte hay que solicitar un informe a los registros de la propiedad, a los dos, al de Guatemala y al de Quetzaltenango, pidiéndoles, ¿verdad?, un informe de si ellos tienen conocimiento de si se otorgó testamento. ¿Por qué? Porque recordarán ustedes que el notario tiene que dar este aviso de que otorgó testamento. Perdón, aquí. Aviso a los registros de que se otorgó testamento, ¿verdad? Porque qué tal que se inició un proceso intestado y resulta que si hay testamento, pues va a variar eso el proceso, ¿verdad? No se puede continuar porque hay un testamento y hay que respetar lo que el testamento dice. En ese sentido, se les va a preguntar a dichos registros eso, ¿verdad? Se va a hacer siempre un avalúo fiscal por valuador autorizado, que es algo que ha estado en publicaciones ahorita porque en la ley se hicieron algunas consideraciones que dan lugar a confusión y que imagino que va a tener que irse arreglando esto en el camino con el tema del avalúo, porque unos dicen que ya no es necesario el avalúo, otros dicen que sí, pero el avalúo en realidad el objetivo que tiene es establecer el valor real de los bienes, porque los bienes, si bien es cierto, tienen un valor registral en matrícula, pues eso se debería actualizar. Eso le servía al Estado también para nivelar el valor del impuesto que iban a cobrar sobre ello, ¿verdad? Entonces, esto van a estar ustedes al pendiente de cómo se va desarrollando, porque ahorita es que van a empezar los procesos nuevos, ¿verdad? A presentarse y va a ser ahí quien el notario que corresponda, como ya no hay impuesto que pagar, qué valor vamos a poner. Entonces hay algunas directrices que están emitiéndose ahorita, ¿verdad? En ese sentido de establecer cuál es el valor que podemos colocar. Si colocamos el valor real, ¿verdad? El avalúo se va a seguir teniendo porque sí es conveniente hacer una actualización y si no se hace, la va a llegar a hacer posiblemente por autonomía municipal, la MUNI, ¿verdad? Porque la municipalidad le coloca un valor a los bienes y sobre eso va a cobrar impuesto. Por cierto, también está en discusión el tema del pago del YUSI, a ver si esto prospera, ¿verdad? Para que siempre estén ustedes en ese sentido al pendiente. Pero el avalúo va a seguirse haciendo porque sirve incluso para declarar esos valores en el acta notarial de inventario que posteriormente van a ver ustedes que se realiza. Se hace la publicación de los edictos correspondientes en el diario oficial con el fin de convocar a la Junta de Herederos. Por eso cuando ustedes vayan a ver su diario oficial, van a ver ahí cuántas juntas de herederos se convocan, ¿verdad? A efecto de que se presenten a aceptar o a renunciar su herencia, cabal el tema que veíamos hoy, ¿verdad? Una vez hecha esta convocatoria, va a tener lugar en la Junta de Herederos e Interesados. De ellos se va a levantar acta notarial, ¿verdad? Donde el notario pues va a establecer todo lo que corresponda. Como les digo, ahí va a haber aceptación, renuncia, cesión, todo lo que corresponda.
Y luego se realiza el acta notarial de inventario, que la realiza el notario también basado en los datos que tiene, ¿verdad? Para posteriormente remitir el expediente al Archivo General de Protocolos, siendo muy cuidadosos. Ellos tienen hasta directrices y protocolo de cómo se debe de entregar el expediente, ¿verdad? Siendo muy cuidadosos, muy cuidadosos con el tema de la foliación para entregarlo a la PGN, porque este es otro lugar crítico. Les mencioné 3 lugares críticos. El tema del pago del impuesto era uno, ¿verdad? El tema de la audiencia a la PGN, conseguir ese dictamen favorable de la PGN puede ser también un poco complicado. Hay muchos procesos que ahí se detienen, ¿verdad? Porque se revisan incumplimientos y un montón de cosas que a veces ni se pueden subsanar y pues ahí se queda detenido. Pero ese es otro momento también complicado, ¿verdad? Porque el dictamen aquí sí, aunque nos enseñen que no hay dictamen vinculante, si la PGN no da opinión favorable para que se haga el procedimiento de declaratoria de herederos, pues no se va a poder hacer. Así de sencillo, ¿verdad? Y en ese sentido, ese es un momento también complicado. Y en la junta de herederos, fíjense bien, que cuando lean ustedes el acta van a ver que se acepta y se renuncia, pero no se hace partición de bienes. Es la aclaración que nosotros le debemos hacer a los clientes de que no está en la fase del proceso sucesorio hacer partición de bienes, ¿verdad? Y ahí es donde las personas empiezan a discutir, porque ellos, desde el día que se murió el testador, ellos ya están repartiéndose los bienes. Y no es así, la ley no lo establece de esa manera. Pues una vez establecida la opinión favorable de la Procuraduría General de la Nación, ya el notario está en facultad de poder emitir una resolución final denominada autodeclaratorio de herederos. Quienes, buenos, iniciaron el proceso requiriendo, ¿verdad? Como es testamentario, los herederos son los que dice el testamento. Si es intestado, los herederos son los que dice la ley, que vamos a ver en próximas semanas. Si ustedes observan todo lo que el notario hace acá, en su fase notarial, él actúa como si fuera el juez. Él recibe los expedientes como que fuera el oficial, emite las resoluciones como juez, las notifica como notificador, certifica como secretario, y en ese sentido el proceso sucesorio se saca también o se hace de manera judicial, pero se permite también que se haga de manera notarial. Por eso es que la manera notarial es más efectiva, porque el notario va a procurar que todo vaya saliendo bien. Cuando un notario, pues, le dicen a uno, lo buscan, le dicen, mire, es que fíjese que el notario, el licenciado nos está llevando el proceso sucesorio y ya tiene 5 años. Yo ahí dudaría de qué es lo que está haciendo el notario, porque si ustedes observan aquí, incluso el acta notarial, la primera resolución y la notificación, eso se hace en el mismo día. Lo demás se va pidiendo, se va requiriendo, se va recibiendo, se va publicando, se hace la junta de herederos, se hace el acta de inventario, con el avalúo que se pidió. Donde nos vamos a detener va a ser en la audiencia a la PGN, porque ya sale de nuestro conocimiento, pero cuando regrese emitimos resolución final, ¿verdad? Puede ser que haya problemas entre los herederos y eso sea la causa, ¿verdad? Pero hay un aspecto importante que más adelante les voy a decir, que es que el notario, cuando empieza a haber conflicto entre los herederos, tiene que dejar de conocer. Se abstiene y lo va a remitir a un juzgado, porque el notario no es juez. Incluso el juez, cuando conoce en jurisdicción voluntaria un proceso sucesorio, si dejan de estar de acuerdo en jurisdicción voluntaria, también se abstiene de conocer y lo manda a un juzgado para que allá vayan a dirimir los conflictos que tengan. Por eso es que puede llegar eso a tardarse. Entonces, indaguemos más, ¿verdad? Que es, y mucho ojo,
porque lo buscan a los notarios muchas veces y le dicen eso que yo les decía, ¿verdad? Es que fíjese que el licenciado no me dice nada, no sabemos cómo va el proceso sucesorio. Quieren a veces las personas que otro notario intervenga, pero cuando ya hay un notario designado, ¿verdad? Por los mismos herederos, tiene que tener uno mucho cuidado lo que le va a decir a ese notario. Los clientes deberían ellos terminar su vínculo contractual de servicios profesionales con esa persona y decirle, mire, mejor lo va a llevar otra persona, por favor, eh, eh, aquí le liquidamos sus honorarios, ¿verdad? Y que lo siga otra persona, pero no que un notario le hable a otro notario exigiéndole los expedientes, porque se han dado casos en los que los notarios vienen y presentan una denuncia en el Tribunal de Honor perjudicando al notario que está haciendo el requerimiento, ¿verdad? Aunque sea petición del cliente, entonces hay que ser ahí muy cuidadosos. El tema fiscal ya no lo vamos a desarrollar porque, como les decía, es algo que ya no se va a realizar. Y lo único que les quiero resaltar aquí es que uno elaboraba la liquidación, otro la aprobaba, que era la Contraloría, ¿verdad? Por cierto, acaba de salir la disolución también de esa área que se encargaba de esta aprobación de liquidaciones fiscales, me parece que esta semana, publicado en el Diario Oficial, por parte de la Contraloría, ¿verdad? Y el tema del pago del impuesto era bien complicado porque solo se daban ciertos días después de aprobado para el pago del impuesto, ¿verdad? Entonces traía muchos problemas porque entre los mismos herederos siempre hay unos que no quieren hacer ningún pago, ¿verdad? Solo quieren recibir los beneficios, pero no las obligaciones, y el pago del impuesto era una obligación que les correspondía, ¿verdad? Una vez terminado ahora el auto declaratorio de herederos, aquí dice le devuelven el expediente al notario, pero se lo devolvía el Departamento de Herencias, Legados y Donaciones y la Contraloría, ¿verdad? Para que pagaran el impuesto, pero ahora ya no se devuelve porque el notario nunca, ya tenía en su poder el expediente, ¿verdad? Solo salió cuando fue a la Procuraduría General de la Nación, ¿verdad? Y emitieron el dictamen. Entonces, esto lo vamos a obviar, ¿verdad? La devolución del expediente del notario, porque era algo que sucedía acá, porque aquí el notario pues ya tiene el expediente. Lo que sí va a seguir es la compulsación de los testimonios de las partes conducentes o la fotocopia, entre paréntesis, ¿verdad? De la resolución final, la publicación de dictos, nos van a pedir la opinión de la PGN, ¿verdad? Para poder presentarlo en los registros públicos y hacer las inscripciones correspondientes. Una vez esto esté finalizado, ¿verdad? Que ya en el registro de la propiedad, en el de vehículos, en las acciones de las empresas, en el registro mercantil, todos los lugares donde la persona tenía bienes, ¿verdad? Ya quede anotado que los herederos ahora son los propietarios, pues ya está fenecido el expediente. Ese es un expediente que el notario arma y está en posición de remitirlo al Archivo General de Protocolos, ¿verdad? Porque los expedientes no son de los notarios y se debe de remitir el expediente al Archivo General de Protocolos para su guarda y custodia. Entre paréntesis, aquí coloquen la verdad que no hay un plazo para remitir el expediente, que es una falencia de la ley, ¿verdad? Entre los procesos sucesorios solo hay uno, pero este no es, en los que sí hay plazo para remitir el expediente. Entonces, es algo que la ley tendría que mejorar, ¿verdad? Para que los notarios pues, no se queden con los expedientes en su poder. Así como les he enseñado yo un expediente de cambio de nombre, que lo que yo tengo es la copia. ¿Por qué? Porque el original tiene que estar en el Archivo General de Protocolos. Igual es el del proceso sucesorio. Estos principios son los que aplican cuando uno como notario lleva la jurisdicción voluntaria notarial, sean procesos de cambio de nombre, identificación de tercero, disposición de bienes de menores incapaces y ausentes,
entre otros, incluyendo el proceso sucesorio, regulados en el decreto 5477, este es el nombre de la ley, y estos son los principios aplicables. Se los traigo a colación porque ahí nosotros vamos a comprender el porqué de esta descripción del expediente que les acabo de hacer. En el artículo 1 de esa ley se establece que debe durante todo el proceso ya de jurisdicción voluntaria, en este caso sucesorio, intestado, testamentario o mixto, existir consentimiento unánime de principio a fin. Si llega a dejar de existir consentimiento unánime, el notario se debe de abstener de seguir conociendo y remitir el expediente a un juzgado de la vía civil correspondiente para que allá vayan a dirimir sus conflictos, porque el notario no es juez. El notario no puede dar medios de prueba de que voy a escuchar a fulano y yo voy a decidir a quién le corresponde el derecho. No. Se están peleando entre ustedes, vayan a discutir allá a ver a quién le corresponde el derecho. Y aclararle a la gente que no se pueden estar repartiendo bienes, porque si ustedes ven, aquí en ningún momento habla de partición de bienes. La partición de bienes es un acto que no está dentro del proceso sucesorio, que hasta que aquí queden anotados en el archivo, en el registro los registros correspondientes, queden anotados como propietarios, incluso como copropietarios, porque si son varios los herederos, van a ser copropietarios, hasta ahí van a hacer un procedimiento que se llama partición de bienes hereditarios. Ahí es donde se van a repartir en el porcentaje que la ley le manda. Ya si ellos llegan a otros acuerdos es otra historia, ¿verdad? Pero es hasta ahí, ¿verdad? Por eso vean ustedes que la persona muere y ya se están repartiendo los bienes y ni siquiera han diligenciado el proceso sucesorio. Entonces, el consentimiento unánime es de principio a fin. Constancia de las actuaciones y resoluciones, lo que decíamos, ¿verdad? Actas notariales o resoluciones que el notario emite, como si fuera un juzgado, ¿verdad? Ya cuando ustedes vean la forma de las resoluciones, van a ver que las actas notariales, por ejemplo, la de requerimiento, es como que fuera el memorial de una petición de una demanda, ¿ya? Y la resolución final es como que fuera la sentencia que se emite. Como que fuera, no dije que fuera una sentencia, bueno, si no tienen en la forma el mismo fin, ¿verdad? Tienen el mismo fin. Colaboración de las autoridades para con el notario, ¿verdad? Que está diligenciando los procesos. Muchos procesos tienen audiencia a la Procuraduría General de la Nación cuando son en jurisdicción voluntaria y este es uno de ellos, ¿verdad? Ámbito de aplicación de la ley o opción al trámite quiere decir que las personas en cualquier momento pueden diligenciarlo ante el notario y decir, mire, mejor queremos que se vaya a un juzgado siempre en la vía notarial o estando dentro de un juzgado en la vía voluntaria, pasarlo a la vía, a la vía notarial. ¿Por qué? Porque la ley le da esa opción a las partes, ¿verdad? Que si ya no quieren seguir con el notario, se vayan al juez. Pero en ambos procesos son jurisdicción voluntaria, se los aclaro. ¿Por qué? Porque en la ley van a ver ustedes que hay distintos tipos de procesos y la mayoría se diligencian en la vía ordinaria. Ahí en la vía ordinaria le tienen que ir a probar al juez que le tienen el derecho. Hay otros procesos en la vía sumaria, en la vía oral, etcétera. También hay procesos en la vía ejecutiva, donde yo al juez ya solo voy y le digo, señor juez, ejecute esta hipoteca porque no me pagaron. Ya, ahí el juez ya no tiene que probar nada, él ya solo tiene que ejecutar ese título ejecutivo que le ponen a la vista, ¿verdad? Y este es un tipo de proceso de jurisdicción voluntaria que tiene lugar así porque todos están de acuerdo, ¿ya? Que lo puede hacer tanto un juez como un notario, ¿verdad? Que en su momento van a aprender ustedes los otros tipos de proceso.
Una vez finalizados, van a tener que anotarse en los distintos registros. Hay procesos de jurisdicción voluntaria que se anotan en el registro de la propiedad, otros que se anotan en el RENAP, ¿verdad? Pero en el de sucesorio, pues va a ser en los registros donde se anoten el tema de los bienes. Si, por ejemplo, es un registro de una licencia que se otorgó para buses, por ejemplo, pues en el registro correspondiente, en el lugar donde se lleva ese registro, se tendrá que hacer esa anotación de ahora quiénes son los propietarios. Remisión del expediente al Archivo General de Protocolos, que era lo que les decía, ¿verdad? Que el expediente no es del notario, sino por ser del Estado, se le tiene que entregar al archivo para que ellos lo guarden y lo custodien. Entonces, esos son los principios aplicables en un proceso de jurisdicción voluntaria notarial. No sé si tienen alguna duda. Les voy a dar unos minutitos para que pues ustedes me indiquen si tienen duda en este sentido. Sí, Linda, buenos días, no sé si me escucha. sí le escucho. Gracias. Buenos días, perdone, no me quedó claro en qué momento se declara la vacante la herencia. Perdón, no sé si me puede aclarar un poquito, disculpe la molestia. Sí, la herencia se puede llegar a declarar vacante si no aparece ningún heredero. Ya. Si el día si nadie se presentó, ¿verdad? O si el día que se presentaron todos llegaron a renunciar. Entonces tendría que notificar, ¿verdad? Pero como les digo, el Estado como que no tiene un control certero de ello, ¿verdad? Ya aquí he tenido alumnos, incluso del Ministerio de Finanzas, que en matrícula fiscal y todo, me han manifestado, ¿verdad? Que no hay como un control de eso y no hay mucha información, pero la herencia vacante es declarar que no hay herederos ni por testamento ni por intestado y que en consecuencia el Estado entra a ser el heredero. ¿Ya? Okay. La herencia vacante es porque el Estado y las universidades del país entran a ser herederos. Tampoco hay procedimientos donde, pero creo que hay una tesis, yo voy a ver si se las consigo y se las comparto, que es donde se habla de la herencia vacante. Me parece que por ahí la tengo, se las voy a tratar de compartir. Excelente, muy amable. Pero ya el procedimiento de declaratoria de herencia de vacancia ya es un procedimiento gubernamental y ya lo va a seguir posiblemente la Escribanía de Gobierno, la Procuraduría General de la Nación en representación del Estado, ¿verdad? Ya eso ya sale de nuestro conocimiento, de nuestro entorno. Licenciada Molina. Sí, buenos días. Buenos días. Usted habló que pues ahorita hubo un cambio en la ley y ya no se va a aplicar la parte fiscal. ¿Eso tiene carácter retroactivo para los documentos que están en trámite? ¿O según entendí, sí. Según entendí, sí, a los que estaban por hacerse la aprobación del impuesto. De hecho, sacó un comunicado el Ministerio de Finanzas de que a partir del 6 de abril esta semana iban a empezar a devolver los expedientes, que eran creo que 4,800 que estaban en su poder, para que sobre eso ya no se cubra el pago de impuestos. Los que ya lo pagaron, ahí sí ya no podrían pedir que se le devuelva, hasta donde yo tengo entendido. Gracias. Muy bien. ¿Alguien más? ¿No? ¿Nadie más quiere participar? Licenciado Bando. Sí, muchas gracias, maestra. Excelente explicación. Fíjese que mi duda va con relación a los representantes legales. Porque, digamos, cuando la persona tiene alguna discapacidad, bueno, está el representante legal, ¿verdad? Pero, ¿qué potestades, digamos, en la venta de un terreno? El representante legal lo va a vender.
Si ¿Cómo se hizo el hace procedimiento legal correspondiente, Mire, sí. mejor le voy a poner un caso. A mí me Ajá, contrataron en una ocasión para una situación de un avalúo, ujú, pero era una finca, una extensión grande, ujú, y el que llegó fue el representante legal. ujú, Y bueno, dentro de la plática me dijo, mire, ¿sabe alguien que quiera comprar esta finca? Porque yo la vendo. ujú, Pero yo en las actitudes de las personas a veces uno nota. claro. Entonces yo no hice ni el avalúo porque yo lo que estaba notando era que él estaba, la actitud que él estaba asumiendo era como que él tenía el control al 100% de la propiedad. Como quien dice, la persona, el dueño no va a saber ni cuánto dinero me dieron a mí. No, no es así. Mire, Ajá. hay un Sí. procedimiento que se llama disposición o gravamen de bienes de menores incapaces o ausentes. Ya, todos los demás, digamos, en la ley, por ejemplo, si se presenta conmigo como notaria una persona y me dice, mire, yo soy el representante legal de la empresa tal y vengo a vender este bien. Entonces, ¿yo qué le pido? Documento de identificación, documento donde le facultaron a él para hacer la venta, nombramiento debidamente inscrito y vigente. Ya. Si él cuenta con eso, le está facultado para hacerlo porque hay una designación, un mandato, algo que le otorgaron que lo faculta. Eso es en cualquier tipo de representación de persona jurídica, llamemos. En el caso de menores incapaces y ausentes, yo no puedo porque la ley dice que no se puede vender los bienes de los menores incapaces y ausentes sin seguirse el procedimiento legal correspondiente. ¿Cuál es ese procedimiento? En primer lugar, en jurisdicción voluntaria, ir con un juez y justificarle la necesidad y la utilidad de por qué yo tengo que hacer venta o, en su caso, por qué tengo que hacer hipoteca. ¿Ya? Y hasta que el juez me lo autorice, ¿verdad? Pues se realiza. También existe un procedimiento notarial, así como el proceso sucesorio, así como el cambio de nombre, donde es el notario el que lo va a hacer bajo su responsabilidad, comprobándole la necesidad y utilidad. ¿Ya? Entonces, no, a lo mejor la actitud que esa persona tenía era en abuso, ¿verdad? Pero sí podría hacerlo si estaba con la suficiente facultad para hacerlo, o mediante un juez o a través de un notario, ¿verdad? En ese procedimiento que le establezco. ¿Ya? Se puede dar el caso de una persona, de hecho en los libros de procesos de jurisdicción voluntaria notarial van a encontrar ustedes en su momento, en el 6º semestre, yo el otro semestre, si Dios me permite, doy ese curso y ahí hay una clase donde se desarrolla esto y se ponen los ejemplos, ¿verdad? De un menor al que le dejaron una propiedad, pero la mamá no tiene trabajo, ¿verdad? El menor necesita una operación y se justifica con certificados médicos que hay necesidad de vender ese bien, o puede ser un daño menor, ¿verdad? Solo hipotecarlo para obtener los recursos, porque de eso depende la vida de esa persona, ¿verdad? Entonces, si usted pues se tomó sus precauciones, pero el responsable de verificar la venta, porque usted no va a verificar la venta, o el notario tendría que calificar si la persona cumplió con ese requisito para hacerlo, porque si no, esa venta no se puede hacer, ¿verdad? No, excelente explicación, muchísimas gracias. Es que la verdad es que se dan muchas cuestiones que no. Claro, claro. Así es. Pero ustedes están aprendiendo aquí, por ejemplo, esa calificación de que el testador está en el pleno uso de sus facultades, ¿verdad? Igual ahorita que empecemos a ver los contratos, van a ver ustedes en las obligaciones previas. Si nosotros podemos verificar si la persona, miren, nosotros no somos peritos para ver si el DPI es falso o no,
pero podemos ingresar a la página del RENAP para verificar si la firma es la que ahí aparece, si es la foto que ahí aparece de la persona. Antes era más falsificable el tema de la cédula, ¿verdad? El DPI ahora está en registros públicos. Usted puede pedir una certificación del DPI para ver si es cierto que es, ¿verdad? Y así un montón de medidas de seguridad para verificar que es. Incluso ahora se hace un estudio, una verificación histórica de las compraventas que los bienes tienen, porque se acostumbra, las mafias tienen por costumbre conseguir abogados y notarios recién graduados, ¿verdad?, para que firmen escrituras públicas de compraventa. Y la gente lo hace de buena fe y resulta ser que el bien que se está vendiendo ya era quinta compraventa, tratando de borrar ese historial de que fue eso usurpado, falsificado, etcétera, ¿verdad? Entonces, nosotros estamos llamados a eso. Por eso es que nosotros no podemos seguir actuando como profesionales del derecho, diciendo, ay, llégueme a firmar, ahí va a estar mi secretaria. Con la pena, ¿verdad? Porque se acordarán ustedes que les digo yo, ¿y dónde está esa facultad que dice ante mí? Tú, ante usted, a la persona, ¿verdad? Porque después las mismas personas van y dicen, no, yo no firmé. Ya. O aparecen personas muertas que firmaron. ¿Cómo puede ser eso posible? Porque nosotros, los notarios, hemos dado pie a esas malas prácticas, ¿verdad? Y ya lo hablábamos, tema de las firmas, esos contratos de los bancos, ¿verdad? Que todos tienen legalización de firma y nunca hay un notario enfrente. ¿Cómo se puede impugnar eso? Eso lo van a aprender ustedes después. ¿Alguien más? Excelente, excelente explicación. Muchísimas gracias. Yo considero muy valioso lo que usted está diciendo también en este momento, porque a eso vamos. La dinámica del abogado y notario no implica muchas cuestiones, buenas, malas, regulares. Y en la época actual se está muy susceptible también a estafas. Exactamente. A cualquier Ya circunstancia. imagínense que lo estafen a uno o que lo engañen a uno. En su, ¿verdad? Y que entonces es bueno compartir todo esto, porque todos algunos hemos pasado por experiencias un poco fuertes, como la que yo comenté, y hay muchas otras más, ¿verdad? Entonces, y que usted pues nos refuerza adecuadamente. Muchas gracias. Gracias a usted, Lick, por compartir. ¿Alguien más? Bueno, fíjense que la semana antes del descanso estábamos desarrollando estos últimos temas previos a empezar el desarrollo de los contratos. Voy a hacerlo lo más rápido posible porque apenas contamos con 15 minutos. Y si tienen preguntas, mejor anótenlas y me las mandan. Y yo con mucho gusto las respondo. Quise empezar con el tema de la gestión de negocios, a pesar de que se lo mencioné la semana pasada, porque la gestión de negocios es una figura legal que en nuestro país es bien común, sobre todo en los departamentos, en aquellos casos donde tenemos parientes en Estados Unidos o en otros países que no pueden venir a firmar y que dicen, va a aparecer fulanito como gestor de negocios. Un tema que tenemos que tener clarísimo, por favor, es que la figura del gestor de negocios única y exclusivamente es para recibir derechos, no para crear obligaciones. Por ejemplo, mi hermana que está en Estados Unidos puede comprar una casa, ¿ya? Y yo puedo ir a firmar en nombre de ella como compradora. Pero yo no puedo representar a mi hermana vendiendo esa casa como gestora de negocios. Para eso yo necesito un mandato con cláusula especial. Entonces vean ustedes el ejemplo. El gestor de negocios únicamente me va a servir para que represente a alguien solo para adquirir beneficios y no para asumir responsabilidades.
1605, el que sin convenio, un documento, ¿verdad?, se encarga voluntariamente de los negocios de otro, está obligado a dirigirlos y manejarlos útilmente y en provecho del dueño. Quiere decir que yo puedo actuar como gestor de negocios, como su nombre lo dice, gestionando los negocios de una persona en los casos en los que no se necesita una representación formal. ¿Ya? Cesará la gestión desde el momento en que el interesado o quien lo represente se apersone en el negocio. El gestor debe dar aviso de su gestión al dueño tan pronto sea posible y esperar su decisión. Si no fuera posible dar este aviso, el gestor debe continuar con su gestión hasta que se concluya el asunto. El gestor queda sujeto en el ejercicio de la gestión en las obligaciones y responsabilidades del mandatario. En cuanto a lo que él hace, va a tener las mismas responsabilidades, pero no puede asumir responsabilidades que la ley no le ha dado. Entonces, el gestor, si ustedes leen todos estos artículos, a partir del 1605, van a ver qué puede y qué no puede hacer el gestor de negocios. Vean, la ratificación de la gestión no produce, en el 1611, de la gestión por parte del dueño, produce los efectos del mandato expreso y opera retroactivamente. Bueno, aquí yo considero que mejor léanlos ustedes detenidamente, porque van a ver en qué consiste el acto de gestión de negocios. Pero lo que quiero que sea con lo que se queden es que el gestor solo puede adquirir beneficios en favor de quien representa. ¿Ya? No es un representante legal, no es un mandatario, solo es un gestor que interviene porque la ley no exige que él tenga un documento formal, llamémosle, para su representación. Para vender, para hipotecar, él no puede, ¿verdad? Porque necesitaría un mandato con cláusula especial, como vamos a ver más adelante. Entonces, no quería pasar el tema del gestor de negocios sin mencionárselos y decirles de que en nuestro país es bien común, ¿verdad? Pero solo se permite la participación, por ejemplo, en una escritura pública de un gestor de negocios, en aquellos casos en que la ley no exige que tenga facultades suficientes debidamente acreditadas en un documento, ¿ya? Otras figuras como el enriquecimiento sin causa, esto da más lugar a temas de demandas. La declaración unilateral de la voluntad es cuando usted viene y publica, se perdió el perrito y doy 1,000 quetzales de recompensa. Si usted hace eso, tiene que cumplir, por ejemplo, y aquí nos dice cómo procede el tema de la declaración unilateral de la voluntad. Habla de los títulos al portador también, y también lo que les pedía que ustedes trajeran leído, el tema de que todo daño debe indemnizarse, que se les grabe que en derecho civil usted reclama daños y perjuicios. Usted en derecho penal reclama el cumplimiento, la imposición de una pena. Ahí ya ni siquiera usted lo persigue, porque muchos de los casos son de persecución pública, ¿verdad? Pero los que son de persecución privada, pues sí. Pero en derecho civil, ¿cómo usted pide resarcimiento del daño? Con el pago de daños y perjuicios. Ya veíamos en la ley en qué consisten los daños, en qué consisten los perjuicios, y a partir del artículo 1645 se establece que toda persona que cause daño o perjuicio a otra, sea intencionalmente, por descuido o imprudencia, está obligada a repararlo, salvo que demuestre que el daño se produjo por culpa, negligencia o inexcusable de la víctima. El responsable también de un delito doloso o culposo deberá reparar a la víctima. Eso sí está incluido, ¿verdad? Allá, y allá posiblemente se va a obtener esa resolución. Pero en general, los daños y perjuicios se consiguen a través de una reclamación en un juzgado a la vía civil,
¿verdad? Donde nos tenemos que ir a demandar y un juez establezca si por difamación, lesiones, daños que cause un menor, las responsabilidades de los patronos, de las personas jurídicas, de los profesionales, de los dueños de animales, de los dueños de edificios, de los arrendatarios, ¿qué corresponde? ¿Cuánto tiempo tenemos para reclamar daños y perjuicios? Y cómo procede esto, ¿verdad? Es importante que ustedes hagan su lectura para profundizar en esto, porque cuando lleguen a procesal civil y les digan cómo se reclama el daño de una difamación, cómo se reclama en la vía civil el abuso de derecho, los accidentes de trabajo, los delitos culposos, etcétera, ¿verdad? Y con esto terminamos la parte primera del libro quinto, que es en general todo lo que son obligaciones, y pasamos a los contratos en particular. En los contratos en particular, este es el modelo que yo uso, ¿verdad? Además de la redacción de las escrituras, para desarrollar el curso de Derecho Notarial, que tampoco lastimosamente está en el programa, pero donde se desarrolla todo lo relativo a escrituras públicas. Y aquí ustedes van a encontrar la definición, ya sea que nos lo dé un autor en la doctrina o nos lo dé la ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque nos sirve para comprender la figura legal que debemos aplicar cuando ese cliente llega con nosotros. Yo siempre les digo, el cliente no llega y le dice, mire, yo quiero un mandato con cláusula especial para vender. El cliente no le dice eso, ¿verdad? Entonces nosotros somos los conocedores del derecho, los que le damos la forma legal que el cliente quiere, ¿verdad? Y verificamos el cumplimiento de las obligaciones. La definición también, en algunos casos hay características y clasificaciones que las figuras contractuales tienen. Hoy no les voy a hablar de la promesa, esa se las voy a hablar la otra semana. También tenemos los elementos que intervienen en la suscripción de una escritura pública de promesa u opción. El elemento personal, promitente comprador, promitente vendedor. El elemento real es la cosa y el precio, ¿verdad? En este caso es un contrato futuro. El elemento formal, ahí préstenle mucha atención, porque es aquí donde la ley nos dice, tiene que ir en escritura pública o puede ir en documento privado. Entonces aquí van a ir viendo ustedes la forma que la ley pide de hacerlo. Y estas que tal vez no le presten tanto atención en este momento porque son más de derecho notarial, las obligaciones previas y las posteriores de cada acto o contrato. Y ello me lleva a desarrollarles, aunque sea brevemente, el tema del mandato, porque tiene relación con la gestión de negocios. El gestor de negocios solo puede adquirir derechos, no obligaciones por parte de quien representa. Pero el mandato sí, porque vean lo que se establece en la ley por mandato. Por el mandato, una persona encomienda a otra la realización de uno o más actos o negocios. ¿Ya? Entonces, cuando ustedes estuvieron viendo todas las figuras del matrimonio, del divorcio, todos ahí decía si se puede hacer a través de mandato, si se puede contraer matrimonio por mandato, si se puede otorgar testamento por mandato. Y aquí es donde ustedes van a integrar todo ese conocimiento que tienen de cada tema. Entonces, por el mandato se encomienda a otro, porque yo de momento no quiero o no puedo, entonces lo tengo que delegar en otro. Y por eso es un contrato consensual por el que una de las partes confía su representación personal o el desempeño o gestión de sus negocios a otra, que lo toma a su cargo. Esto nos dice Miguel, Juan Palomar de Miguel. En este sentido, el mandato es un contrato principal porque va a otorgarse para que se realice cierta y determinada acción. Es gratuito cuando en el mismo documento se establece que no va a haber pago, pero es oneroso y en el mismo documento se tiene que establecer cuál es el pago. Es unilateral o bilateral, ¿verdad? Es formal. No puede haber mandato que no sea escrito, ¿verdad? Porque si no es una gestión de negocios, pero eso solo es para adquirir derechos, no para contraer obligaciones. Es intuito personae porque recae en la persona sobre la cual se ha designado.
Yo siempre les digo a mis alumnos, el mandato tiene nombre y apellido. Y el primer nombre es mandato, ¿verdad? El segundo es con o sin representación. Ustedes ven aquí cuando hay responsabilidad de ambos y cuando se traslada la responsabilidad a otro. Entonces, el mandato actúa en nombre del mandante. Entonces, los mandatos, por lo general, van a ser con representación. Sin representación, yo no recomendaría aceptar un mandato porque está asumiendo personalmente la responsabilidad de aquel. Ya. El apellido, ¿verdad? Ya te está teniendo los nombres de mandato con o sin responsabilidad. Los apellidos del mandato sería si el mandato es general, si es especial, si es general con cláusula especial, si es judicial o es judicial con cláusula especial. La próxima semana les voy a desarrollar esta clasificación, les voy a decir algunos detalles de ellos, ¿verdad? Quienes intervienen, mandante y mandatario, qué es lo que se declara, ¿verdad? El mandado. Aquí dice mandato, ¿verdad? Pero aquí lo que se va a hacer es que se le dice a la persona, ve y haz esto, ya sea un acto o un contrato. Ve tú y me vas a representar en el acta notarial de matrimonio porque yo no puedo, ¿verdad? Estoy de viaje, no puedo, tú puedes ir a firmar por mí, la ley lo permite, ¿verdad? No permite hacer un testamento por mandato. Por eso tenemos que tener bien clara esta figura y la próxima semana voy a entrarles en detalles de en qué consiste cada cual, ¿verdad? Si ustedes, por favor, pueden traer leído el tema del mandato, que son bastantes artículos y hay obligaciones que cada uno tiene, que es del 1686 hasta el 1727, se los agradeceré mucho, ¿verdad? El elemento formal, cómo debe de hacerse el mandato en escritura pública y dice también que en documento privado o acta. Incluso hay una figura que se llama carta poder, pero la próxima semana les voy a desarrollar este contenido y vamos a ver qué es lo que dice la ley, ¿verdad? Y en su momento, pues ustedes aprenderán si yo tengo la oportunidad del otro año y si no, pues ojalá que esté, si les diera ese contenido extra, pero pues ahí ustedes pueden auxiliarse de libros y todo para ver cómo es, ¿verdad? Porque pues considero que no pueden salir de formaciones de esta categoría y nivel sin este conocimiento. Así es que pues agradezco mucho la atención. Por hoy lo vamos a dejar hasta aquí. La próxima semana les desarrollo el tema del mandato y empezamos con la promesa. De ahí vemos la constitución de sociedades, ya compraventas, permutas, donaciones, arrendamientos y lo que Dios nos permita, ¿verdad? De todos modos, recuerden que ya está la grabación hecha en los audios y ahí yo pues me desarrollo con más amplitud de estos temas, ¿verdad? Si quieren adquirir un libro, pues ya creo que les hice la recomendación, si no me la piden. Y pues hay muy buenos autores en la actualidad guatemaltecos, ¿verdad? Que permiten ahondar en estos temas. No solo desde el punto de vista civil, sino también del notarial de una vez, ¿verdad? Agradezco mucho la atención. Yo sé que pueden surgir muchas dudas, pero no contamos con el tiempo suficiente y por lo tanto, pues si ustedes quieren hacerlo, sí tendría que gestionarlo de otra forma, ¿verdad? Me lo hacen llegar y yo con mucho gusto respondo. Doy por finalizada la clase y cierro la grabación. Buen día.